Grabamos, grabamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Vamos a grabar el programa hoy, Alex, ¿oíste? Y quiero felicitar a todos los hermanos y hermanas que están preparándose para hacer un merecido homenaje a la madre nicaragüense. Ya quiero recordarles porque es interesante que entendamos cómo es la situación del feriado nacional. Exactamente el 26 de mayo del año 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua decretó como feriado nacional con goce de salario el 30 de mayo. ¿Qué significa esto? De que en el caso de nuestro país tenía como feriados nacionales el 1 de enero, jueves y viernes santo, 1 y 30 de mayo, quedaron a partir del año 2022, el 19 de julio, el 14 y 15 de septiembre, el 8 y 25 de diciembre. Estamos hablando de 10 días feriados en nuestro país con goce de salario. Estos feriados nacionales son tanto para el Estado como para la empresa privada. Entonces, para que quede claro, el 30 de mayo es un día feriado nacional por decreto que nuestro buen gobierno, en este caso el gobierno del comandante Daniel, solicitó en el año 2022 a la Asamblea Nacional que se aprobara, y esta pues ya lo aprobó, y precisamente por eso tanto septiembre como diciembre y el jueves y viernes santo tienen, en el caso de septiembre, tiene el 14 y 15 como feriados nacionales, y el caso de diciembre, el 8 y 25 como feriados nacionales. Ahora se suma el mes de mayo a 2 días también que van a estar siempre como feriados nacionales, que son en este caso el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, y el Día de la Madre Nicaragüense, el 30 de mayo. Entonces queda clarito, queda claro, todas las madres nicaragüenses tienen feriado nacional. Esto por la diferencia que existe en asueto y con goce de salario, que a veces lo da el gobierno y que está también especificado en la ley de que el presidente de la República puede declarar de asueto, pero con goce de salario cualquier día, o bien puede declarar asueto y a cuenta de vacaciones también cualquier día que convenga, que contemple. Sin embargo, para el 30 de mayo, ninguna madre de este país está obligada a ir a trabajar. Inclusive, el mismo Código Laboral habla de que hay algunos cargos, ¿ves?, o algunos trabajos que por la razón de su existencia o meramente su funcionalidad trabajan estos días. Entonces la ley lo compensa como que va a ganar el doble la persona. Si trabajó ese día feriado nacional, en este caso va a ganar el doble. Ahora hay que dejar claro, porque a veces hasta las cosas más insignificantes la gente pregunta, y el que pregunta saber quiere. Me decían casualmente hoy, pero el feriado nacional, el del Día de las Madres, es solo para las madres. No, feriado nacional es para todo mundo, para todo el país. Cuando se dan por decreto presidencial los asuetos con goce de salario o asueto a cuenta de vacaciones, meramente es el Estado. El Estado no puede obligar a la empresa privada a conceder días con goce de salario o a cuenta de vacaciones, días libres. Sin embargo, los feriados nacionales tienen que respetarse. Así que, pues, el anuncio lo hizo la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta, quien dijo que el Día de las Madres, el próximo 30 de mayo, martes,
Ya desde ahora la ministra del Trabajo ha enviado para consideración del comandante Daniel, y el comandante Daniel autorizó, por supuesto, con gran cariño para todas las madres, el feriado nacional con goce de salario, que ya es ley en nuestro país y que es una restitución también del derecho a que tenemos todos los y las nicaragüenses de compartir con ese ser querido, los que las tenemos vivas en nuestras casas, las que ya fallecieron, pues siempre se tiene la costumbre en nuestro país de que, y no hay que perderla porque son valores esenciales, de que vamos a los cementerios y le llevamos flores a nuestras madres, que los que ya no la tienen terrenalmente, pero que está presente en sus corazones, en su memoria, y pues lógicamente eso le permite a, a la persona que pueda rememorar esa fecha, que pueda tener el contacto físico, y otro pues prácticamente que es un contacto espiritual, de sentir la presencia de ese ser querido que nos trajo al mundo, que nos dio a luz, que nos amamantó, que nos cargó en su vientre, y que lógicamente pues tienen un lugar especial para este gobierno. El gobierno de Nicaragua, al decretar como feriado nacional desde 2022, reconoce la importancia de compartir cada 30 de mayo entre quienes tenemos nuestras madres vivas y quienes, por supuesto, ya no la tienen. Entonces, pues, la compañera Rosario decía que para todos los trabajadores y trabajadoras nos reintegraremos a nuestras labores ordinarias el día miércoles 31 de mayo. Obviamente la ministra va a dar a conocer en las próximas horas el decreto en donde se autoriza, con el cariño y respeto que el presidente tiene para todas las madres nicaragüenses, el feriado nacional 30 de mayo. Es digno es meritorio de reconocimiento. Yo creo que no hay nada más importante que tener la paz, la tranquilidad de poder compartir con nuestra madre en estas fechas importantes. En el año 2018, casualmente, hubo madres que perdieron a sus hijos, hubo madres que perdieron a un familiar, hubieron madres agraviadas, golpeadas, violentadas por quienes tenían el control de este país. Inclusive llegaron a un momento tan lamentable, por eso a mí me gusta recordarlo y contarlo, porque es que eso no se puede olvidar, es una barbaridad completa. ¿Cómo es posible que hayan manipulado esa fecha tan trascendental, tan importante? Y es que ese tipo de eventualidades que se viven son las que han sido objeto de manipulación, como para que la gente siempre esté recordando esa fecha y culpando al gobierno. Me recuerdo que planificaron reunidos en hoteles capitalinos, gastando mucha plata, mucho dinero, con las mejores condiciones. Se reunieron los primeros 15 días del mes de mayo. Eran reuniones continuas para armar y diseñar el plan de cómo usarían una supuesta marcha del 30 de mayo, del Día de las Madres, para querer hacer autoataques y luego culpar al gobierno de Nicaragua de lo que estaba ocurriendo. Y fue una completa barbaridad, porque ese día los planes fueron tan macabros que, por un lado, existía, para que nos demos cuenta, una cantata a la madre, y era una oración básicamente a las madres que estaba haciendo la militancia sandinista, la juventud sandinista. Pero por el otro lado estaban despojando de sus armas de reglamento a guardas de seguridad de algunas empresas. Y recordemos al famoso Coin, los terrenos donde estaba esa gente, y que le quitaron las armas.
despojaron a los guardas de seguridad de escopetas, pistolas y luego esas mismas armas las utilizaron para fabricar los escenarios que luego vendían como un ataque de policía, de juventud sandinista, de sandinistas hacia esa, entre comillas, marcha. Luego esa marcha, donde salieron un montón de gente de los barrios, delincuentes que fueron en ese momento prácticamente reclutados por esta gente, que lamentablemente, como repito, quienes estaban dirigiendo los ataques estaban en hoteles de lujo de este país. Se encontraban en hoteles donde un día cuesta 70, 80 y hasta 120 dólares. Ahí estaban. Y estaban dando las órdenes. Y seleccionaban a las víctimas del 30 de mayo. Ahí no andaban atacando a Juan Lorenzo. Bueno, lo atacaron, pues, pero por celos. Ahí le dieron una cachetada en una de esas famosas marchas. Pero no resultó muerto un Chamorro, no resultó muerto un Maradiaga, no resultó muerto uno de la sangre azul, de la sangre dominante, predominante de este país. ¿Entienden? Y los que estábamos aquí, estábamos observando. ¿Qué se vivía en la otra parte? Una cantata donde se escuchaba canciones como canciones de paz, himnos religiosos, cristianos. Y por el otro lado, desataron la violencia. Inventaron de que habían paramilitares en el estadio para destruir el Estadio Nacional. Inventaron que en la ambulancia se llevaba armas para quemar la ambulancia. Pero creen que nosotros tenemos una memoria tan cortita que ya se nos olvidó. No se nos ha olvidado. Y precisamente honrar a las madres nicaragüenses es no faltarles al respeto. Una madre que tenía que realizarse hemodiálisis no pudo cruzar los tranques de la muerte y murió. Una madre que estaba próxima a parir, que venía con su bebé en las horas de dar a luz, no pudo pasar por los tranques y se murió. Eso ocurrió en Nicaragua. Y hay imágenes que no precisamente fueron grabadas por sandinistas, sino por los mismos que estaban en esos tranques. Porque disfrutaban, tenían el placer de grabar la destrucción, de grabar el terrorismo, de grabar esos actos y quererlos vender como algo justo. ¿Cómo va a ser justo quemar una ambulancia que le sirve al rico, al pobre, al sandinista, al liberal, al somocista, etcétera? ¿Cómo va a ser justo destruir un estadio que fue donado por quien haya sido donado? Fue y es una obra del pueblo. ¿Quiénes eran a los que llamaron paramilitares que estaban en ese estadio? Los pobres guardas de seguridad, que también fueron despojados de sus armas. Y no tuvieron la delicadeza y el cuidado de en sus grabaciones no mostrarse haciendo los desmanes que estaban haciendo. O sea, no solo grabaron los escenarios y le pasó una tal Liana Astorga, una burra, dice ser pseudo periodista. Le pasó a una famosa modelo también, de que mientras venía haciendo un en vivo, ¡ay, miren unos armados! Increíble, miren clase armas. No, son de los nuestros, le dice el que iba a la par de ella. Pero si usted va a preguntar, no, hombre. Si los que andaban eran ondas, frijoles, piedras, flores, patacones. Las semillitas negras que conocemos nosotros en el campo como patacones. Que los ocupábamos antes para jugar chibolita. Así nos metieron el cuento. Así fue como se diseñó mediáticamente de que iban a abordar el tema. Los tranques son pacíficos, los tranques son una idea extraordinaria, los tranques no están matando, los tranques están ayudando al pueblo, los tranques están salvando al pueblo, y a diario moría alguien, a diario torturaban a alguien,
A diario pintaban en azul y blanco a alguien. Y todo eso nos ocurrió y parte sin novedad. Porque siempre han manejado una matriz mediática de opinión, una línea clara. El programa de desarrollo USA en Nicaragua se enfoca en los temas de democracia, educación y seguridad, y está diseñado para... Fíjense bien, a mí no me gusta hablar ni al bolsazo, ni al tapazo, no. A como son las cosas. Democracia. ¿Qué es la democracia para Estados Unidos? Reclutar jóvenes cualquiera. Eso no importa. Luego le formamos un falso liderazgo, le escribimos el guión, le escribimos una narrativa, un discurso ambiguo que vaya siempre en pro de los intereses imperiales y bajo el lenguaje comunicacional del imperio, y le decimos que son jóvenes líderes democráticos emergentes a los que hay que darles asistencia técnica para fortalecer la participación de la sociedad civil y mejorar la gobernabilidad local. Estos temas a mí me gusta abordarlos bien y a profundidad. ¿Qué es la sociedad civil en Nicaragua? Sino el somocismo, sino los tranqueros, sino la delincuencia organizada. Esa es la sociedad civil. En Nicaragua la sociedad civil es, o eran, hasta antes de 2018, PLC, PLI, MRS, ALN, Vamos con Eduardo y todos esos parásitos. Esa era la sociedad civil. Fíjense bien, todo el que adversa al gobierno es conceptualizado como sociedad civil. Error garrafal. Porque la sociedad civil es toda aquella que no pertenece a los organismos gubernamentales, a los organismos policiales, a los organismos del ejército u órganos de ejército y policía. Sociedad civil somos todos, sandinistas, liberales, somocistas, conservadores, etcétera, somos todos. Pero en Nicaragua, fortalecer la participación de la sociedad civil, el entregarle plata a toda esa gente y mejorar la gobernabilidad local es poner a gobernar a los que son parte de la sociedad civil conceptualizada por el imperio y derrocar al gobierno sandinista o a todo aquel gobierno que atente contra los intereses de Estados Unidos. Yo creo que aquí hay que dejar claro. ¿Se imaginan ustedes si China o Rusia decidieran implementar un programa de desarrollo en Estados Unidos y para promover la democracia se empiecen a reclutar jóvenes estadounidenses y se les enseñe valores democráticos mediante asistencia técnica y se les enseñe que todos los republicanos, cuando los demócratas están en el poder, son sociedad civil y que todos los demócratas, cuando los republicanos están en el poder, son sociedad civil y que para mejorar esa gobernabilidad hay que dar golpes de Estado. Que el financiamiento llegue de China, lo irá a permitir Estados Unidos. Irá a permitir que China y Rusia decidan quiénes van a ser sus liderazgos emergentes, sus liderazgos democráticos emergentes. No, pero nosotros sí tenemos que aceptar que un miembro de la CIA, preparado por la CIA, preparado por el Pentágono, preparado por Estados Unidos, sea el líder emergente de la democracia nicaragüense. Formado en Estados Unidos, con pensamientos anglosajones, educado en Estados Unidos, mediante un sistema capitalista, racista, neocolonial, neoliberal. O sea, eso nosotros lo tenemos que aceptar. Pero ellos no van a aceptar de que le lleguen a preparar a su gente. Entonces, en todas aquellas campañas, que para nadie es un secreto, han invertido
o gastado cantidad de dinero del Estado, del pueblo estadounidense, en la desestabilización de los países. Y aquí es donde les quiero mostrar como una nueva forma de invadir lo que yo llamo las nuevas caras de la invasión directa de Estados Unidos a los países en donde no gobiernan o no comulgan con las políticas que ellos quieren implementar y los intereses propios de Estados Unidos. Vean, recientemente un panfleto digital argentino de nombre Infobae, casualmente eso sería como el 3 de mayo del año 2023, redactó una nota en la que ataca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los gobiernos de China, Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y los ataca porque, según este panfleto, lo que llaman el proyecto de la cuarta generación en México no es el único régimen que ha condenado los financiamientos por parte de esta agencia de Estados Unidos para desestabilizar gobiernos y hacer injerencia directa. Si alguien que le vende tus ideas, que vende las ideas propias del imperio a un individuo y que lo forma, que lo educa, que lo prepara, que lo entrena para que vaya a cumplir una misión directa de las órdenes que tiene Estados Unidos, un agente completo, no es hacer injerencia, pero sí es hacer injerencia que Donald Trump haya tenido una llamada telefónica con Vladimir Putin. Y le llamamos injerencia rusa a que Trump, siendo anglosajón, a que Trump siendo capitalista, a que Trump siendo de los magnates de la economía estadounidense, sea presidente. Aquí les trato de dibujar la doble moral del imperio norteamericano a la hora de hablar de Nicaragua. Pero les voy a hablar de cifras concretas. Solo imagínense ustedes que ¿cómo no vamos a decir de que existe una injerencia directa si solo para un levantamiento que hubo en Cuba en el año 2022 Estados Unidos entregó $2 millones? En Nicaragua, más de $30 millones. Y esos dólares entran a las arcas de organismos no gubernamentales, o entraban en el caso de Nicaragua, porque gracias a Dios se detectó y es el primer país en desmontarle al imperio norteamericano la nueva cara con la que lava sus invasiones. Las armas del imperio norteamericano ya no estaban siendo en Nicaragua ni las AK, ni los misiles, ni los tanques. Estaban siendo estas famosas organizaciones no gubernamentales. Y el nuevo método de operación es el guión Yemchar o las famosas revoluciones de colores. Porque ellos saben que se les hace mucho más complicado meter armas al país. Y cuando lo han intentado quedan en las fronteras tiesos. Y que saben que el contexto actual no es el mismo de los 80. Y que los países que tiene como aliados Nicaragua, hablando del tema, aquí seamos honestos, si no nos han invadido, no es así, no, es por falta de ganas, es porque respetan los derechos humanos. No, el imperio no respeta los derechos humanos. Y las invasiones armamentistas siempre han estado en el tapete para querer destruir a los gobiernos que no se rinden ante ellos. Y te inventan cualquier cantidad de estupidez. Y hay un mínimo común denominador en todas,
Y es que a todos los países que han invadido lo han hecho en nombre de la democracia y lo han hecho hablando de un supuesto dictador. Decenas de invasiones desde la fundación de la ONU en 1945. Decenas. Entonces, imagínense ustedes, el tema es tantos millones para ayuda humanitaria. 2 millones dicen a Cuba para ayuda humanitaria. No se recibieron víveres, no se recibieron medicinas, no se recibió material educativo. ¿A qué le llamas ayuda humanitaria? Al dinero que un pendejo agarra, lo deja caer en sus arcas, sale a dar un discurso, sale a gritar al que más fuerte grite y a decir viva Cuba libre, viva Nicaragua libre, como aquí lo hacían, y eso es la democracia. Y esa es la ayuda humanitaria. Para que hablemos de ayuda humanitaria, hablemos de cuántas casas construye el imperio para gente de escasos recursos en Nicaragua desde su embajada o desde programas impulsados. Para que hablemos de ayuda humanitaria, cuántos paquetes de alimentación Estados Unidos dona o regala, a no ser que venga de un programa que lo obliga la FAO, la ONU. Fue programas que son obligados por la ONU, que la merienda escolar, que esto lo obliga porque tienen que dar una cuota. Pero para poderte dar cuenta de todo ese rollo, hay que leer. Y ahora les cuento. ¿Saben ustedes quién recibieron los 2 millones de dólares en Cuba? Solo para que vayan atando clavos. La Federación de la Cruz Roja, la Federación Internacional de la Cruz Roja. En Nicaragua también recibieron estos mismos de Cruz Roja cantidad de dinero, cantidad de plata. O sea, espero que ahora ya lo vayan entendiendo y vean que si vamos descubriendo y vamos limpiando la casa. Aquí sí se han cerrado universidades, no han cumplido ni quieren someterse a la ley. Y además de eso, tenían planes desde la educación superior de aprovecharse y seguir manipulando a la juventud nicaragüense. Esta juventud no ha perdido su derecho a estudio, porque las casas de estudio siguen operando. Lo que nosotros no vamos a permitir es una ideología extranjera. Porque hablar de la ideología de Sandino es una ideología nacional, es una ideología local. Si usted se quiere vender como nacionalista, liberal, de los de José Santos Zelaya, véndase que es una ideología nacional y local. Pero no nos quiera traer la democracia de Bush, la democracia de Clinton, no nos traiga la democracia de Obama, porque esa sí es una democracia extraída del extranjero a nuestro país. Democracias, ideologías. Eso tiene que quedar súper claro. Imagínense pues, para que ustedes se den cuenta, USAID, NED, NDI, IRI. El fin es el mismo. Son diferentes nombres. Un mismo fin, un mismo objetivo. El mismo imperio las creó, Estados Unidos. Esas organizaciones, entre comillas, no gubernamentales, cumplen la labor de expandir la democracia al estilo imperialista por todo el mundo. Esas instituciones son las que han abierto la puerta de la desestabilización, financiada obviamente por el poder estadounidense en el marco de su propio orden político y lógicamente de sus intereses hegemónicos. Ellos no les interesa la famosa autonomía. Y el problema mayoritario es que Estados Unidos tiene que recurrir a este tipo de situaciones porque a cada año va perdiendo
su posición privilegiada de dictar las normas de cómo se debe vivir en América Latina. Y de seguir hablando de países tercermundistas y que a esos países hay que bloquearlos, hay que sancionarlos, hay que crearles crisis, hay que desestabilizarlos para que sus pueblos se rebelen contra ellos. Haya siempre una especie de estados fallidos en Latinoamérica. Y el principal propulsor de todos esos estados fallidos que han querido imponer en Latinoamérica se llama Estados Unidos. Y el problema gravísimo es que ahora hasta quienes supuestamente han sido a través de los tiempos y de una manera permanente sus aliados y más fieles serviles se han rebelado contra ellos. Y estoy hablando de que aunque no es lo que esperan los pueblos, al menos el discurso sigue siendo menos dependiente, menos paternalista a favor de Estados Unidos. Por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia, Honduras. Pero eso significa de que cuando empieza la revolución bolivariana en Venezuela, con Hugo Chávez al frente, el comandante Hugo Chávez al frente, ese lema de resistencia, ese lema de dignidad que empezó a mostrarse en América del Sur, fue seguido por otros países. Hubo un momento, y todos deberíamos de recordar el momento histórico en que América del Sur despertaba contra el imperio norteamericano y se llenaba verdaderamente de líderes surgidos del seno popular, líderes surgidos del pueblo, de barrio, de las comunidades, y no aquellos formados desde los laboratorios universitarios de Estados Unidos. Porque es coincidente de que la mayoría de los expresidentes de América Latina, incluidos los de las dictaduras militares que Estados Unidos respaldó, creó, organizó, financió y quiso mantener en el poder para su beneficio, hayan sido preparados en laboratorios universitarios de Estados Unidos. Y los falsos liderazgos creados aquí para el intento de golpe también han sido preparados, les han dado inducción desde Estados Unidos, desde universidades de Estados Unidos. Pero con la revolución bolivariana, con Chávez a la cabeza, nace un movimiento que promueve aires de rebeldía que vienen soplando de América del Sur. Y no podemos olvidar el Paraguay de Fernando Lugo, el Uruguay de Pepe Mujica, el Brasil en su primera etapa de Luis Ignacio Lula da Silva, la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, de su marido. Eran aire. La Bolivia de Evo Morales. Y luego llegan consigo la Nicaragua del Frente Sandinista. En 2007 empiezan a verse los cambios sustanciales en este país que acaban poniendo al presidente Daniel Ortega en la palestra pública desde la mediática internacional y muchas nacionales como un dictador. Pero es importante que ya cuando se ven las exclusiones del imperio norteamericano, de sus aliados, de cómo ver por encima del hombro a quienes no están a favor, surgían bloques de integración. Entre ellos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, y en la propia América del Sur surgía el UNASUR, pero para fortalecer más las relaciones entre los países, tanto del Istmo Centroamericano como, en este caso,
de América del Sur y parte de América del Norte, surge la CELAC. La CELAC, que es un bloque de integración que debería de fortalecerse mucho más, que está en su momento en el cual los gobiernos, los estados deben de ser más inclusivos y darle mayor respaldo, porque es un organismo multilateral en el que se respeta el derecho internacional, en el que el pilar fundamental viene siendo la Carta de las Naciones Unidas, realmente, que ningún país, que dice que ningún país es más que el otro, ni por su territorio, ni por su densidad territorial, ni por su densidad poblacional, ni siquiera por su Producto Interno Bruto. Entonces, los mejores momentos, cuando se empieza a hablar de democracias al estilo de Estados Unidos, y donde se empiezan a ver en sí conceptualizado lo que era la primera invasión de ONG en América Latina, eso fue entre el año 2002 y 2012. Y quien denunció ese aumento, esa proliferación como bacteria de ONG en nuestro continente, y a quien le debemos agradecer muchísimo, pero que hubieron gobiernos que no lo escucharon, fue el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Yo recuerdo que decía el presidente Correa en ese momento, y lo voy a decir como lo dijo: solo en Venezuela, USA y la NED invirtieron y han invertido más de 100 millones de dólares entre 2002 y 2012. Y Correa dijo, y durante este periodo han creado 300 nuevas organizaciones no gubernamentales. Y todas esas organizaciones no gubernamentales que reciben ese financiamiento son o están en manos de la oposición. Era una alerta. Y les estoy hablando 2002-2012. En Venezuela 300 nuevas famosas ONG. Pero no se percibía y no se detectaba cómo estaban funcionando las cosas. En 2012 exactamente unas 26 ONG extranjeras en Ecuador fueron clausuradas. Porque Correa, que había detectado esos movimientos en toda América Latina, y que si nos vamos nosotros aquí a Nicaragua, exhaustivamente, a ver durante qué periodo es que se han creado, inclusive aquí había más de 3.000 ONG, se crearon más de 3.000 ONG. Entonces, si las vamos a revisar, específicamente, esas ONG no fueron creadas para desestabilizar a los gobiernos de derecha neoliberales. Fueron creadas desde 2007 hasta 2015-16. La mayoría. Y antes estaban las fuertes, que eran las famosas fundaciones, las famosas asociaciones sin fines de lucro, que al final terminaron siendo lucrativas y que cuando se les pidió transparencia en sus procesos, entonces no la comprobaron, y esa falta de transparencia radicaba principalmente en que en nuestro país y en toda América Latina, esta famosa ONG siempre se han autoproclamado como representantes de la llamada sociedad civil. Pero en toda Latinoamérica lo que había en común es que estas ONG
representando a la sociedad civil, actuaban como partidos políticos. Pero al ser ONG, no tenían ni aceptaban la responsabilidad política de sus actos. Aún sabiendo que las funciones que ejercían, porque usted puede ejercer funciones políticas desde una ONG de chicos los palotes para atender embarazadas. Hay que el concepto sea la mujer embarazada. El fin es que la mujer embarazada que llegue le termine agradeciendo al imperio norteamericano y ahí trabajarla políticamente, ideológicamente, revertirle la mentalidad nacionalista que tiene de preferencia hacia su país, hacia sus autoridades y el respeto, y respetarla, y posteriormente volverse una enemiga de los procesos locales y nacionales. Pues cuando se empieza a revisar, entonces nos damos cuenta que hay una llave, y que esa llave tenemos que buscar cómo encontrarla para abrir ese sarcófago en el que están todos los objetivos principales de estos organismos no gubernamentales. Y detectamos que realmente actuaban como partidos políticos, eran administrados por políticos, por cadáveres políticos. Ustedes van a revisar quiénes eran los que estaban al frente de la ONG aquí, y eran cadáveres políticos, cadáveres del famoso MRS, del PLC, del PLI, de la derecha en su conjunto. Inclusive llegó un momento de que hasta aquellas famosas ONGs, fundaciones, que se crearon con nombres revolucionarios, como Venancia, etc., en todo este proceso en el que nos descuidamos de analizar a profundidad lo que estaba ocurriendo y de dónde estaba entrando la plata y cómo estaban siendo autosuficientes para generar luego la desestabilización que vivimos, fueron tomadas por individuos del MRS. Y sin importar que llevara el nombre de Venancia, sin importar que llevara el nombre de Amanda Aguilar, eso no importaba el nombre que llevara. María Elena Cuadra, por citar ejemplos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, uno de los casos más representativos en nuestro país es la Fundación Chamorro, que actuó directamente en el golpe fallido del 2018 y que fue apoyada descaradamente, sin escrúpulos, sin refutarlo, y que lavó cualquier cantidad de plata de la famosa NED. Pero algo similar ocurría en Venezuela, y uno de los casos más representativos es el de Súmate. Súmate en Venezuela directamente actuó en el golpe de Estado del 2002, también apoyada por la NED, y comprobado ser un instrumento político hasta electoral, en el caso aquel, fundado por la exdiputada opositora María Corina Machado. María Corina Machado, la que firmó en 2002 el decreto del golpista Pedro Carmona Estanga. Y el objetivo era disolver las instituciones del Estado. Pues ustedes se van a ver cuáles son los objetivos que unifican a las organizaciones que el imperio ha creado y que se han convertido en un monopolio fuertísimo del tráfico de plata para la injerencia directa de Estados Unidos, como USAID, les decía, NED, IRI o NDI. Ustedes se van a dar cuenta de que traen un propósito esencial. Comienzan a visibilizarse más o menos como a partir de tal vez de 1981, 82, pero ya en la década
de 1990, que es la que ellos llaman la década perdida de América Latina, aquí queda como un vacío en lo que atendía el Estado. Me refiero al Estado estadounidense profundo, que lógicamente fue inmediatamente reemplazado por la ONG. Y esto no es un cuento, esto es para que nos demos cuenta. Y desde entonces, que les estoy hablando, la época fuertísima de la ONG, 1990, la época de creación. Pero cuando ya vamos a la época clara de operación, a la época clara de administración, de cómo iban a operar, ya vino siendo del 2000 para acá. Y la ONG se plantea, entre comillas, que no tiene ningún vínculo con lo público. Entonces dice, somos sin fines de lucro. Y bajo ese término de sin fines de lucro, crean una especie de autonomía. Y si vamos viendo a raíz del tiempo cómo operan, notamos que la tal autonomía primero nunca existió, porque obedecen a los intereses de quienes le financian. Y si el financiamiento viene del extranjero, entonces la obediencia es al extranjero. Pero es importante decir que han habido fundaciones inclusive que han mantenido sus objetivos trazados desde sus fundaciones para dedicarse a lo que lógicamente dicen sus estatutos. Y por eso siguen operando. Y se han ganado el respeto y se han vuelto una necesidad real para la gente. Es que aquí ustedes pueden observar que hay ONG que operan desde un lugar donde se hace trabajo de ayuda y no existe ningún vínculo con partidos políticos ni de derecha ni de izquierda, y se actúa desde lo que se percibe o se conceptualiza como solidaridad o buena voluntad. Entonces esas que se dedican a eso y atienden ciertos sectores, inclusive han llegado a reemplazar la labor del Estado en cuanto al acceso de vidas dignas, pues. Y cuando me refiero a vidas dignas, me refiero a proyectos sociales de gran impacto en los territorios comunales. Proyectos de agua potable, proyectos de vivienda. A eso se dedicaban cuando la derecha gobernaba. Y se dedicaban a entregar paquetes alimentarios, suplir en muchas cosas las cuestiones que en ese contexto eran del Estado. Entonces parecía que esos gobiernos lo que estaban haciendo era ser limosneros para que aparecieran y figuraran entes extranjeros haciendo el trabajo que ellos por obligación constitucional deberían de haber hecho. Yo siempre digo, hay que rastrear y hay que seguir rastreando. Yo creo que lo van a hacer otros gobiernos, como lo está haciendo el de México, para que vayan viendo cómo realmente
esta gente tiende a operar para promover la desestabilización, para quebrar el Estado progresista, donde el gobierno se ha convertido en proveedor de las mayorías y específicamente proveedor de las principales necesidades básicas que tiene una población. Y si vamos a hacer las comparaciones de cómo han funcionado esta invasión de ONG o la estrategia del Departamento de Estado, esto viene siendo una invasión, solo que menos violenta que, por decirlo así, el Plan Cóndor, que dejó miles de muertos. Pero la estrategia sigue siendo armada para operar actualmente desde lo que ellos llaman el poder blando. De manera que ya no necesitan o no ven como prioridad las famosas intervenciones militares, sino lograr que los países se conviertan en aliados. O que la gente de determinado círculo social o tendencia ideológica de un país se conviertan en su aliado. Y Estados Unidos no está dispuesto prácticamente a invertir en esas guerras tradicionales, sino que en el caso nuestro, en América Latina, están dispuestos a utilizar la religión, el falso nacionalismo, e inclusive el poder blando siempre va a estar amparado por un poder duro y por la posibilidad también de intervenir. Por eso es que los gobiernos no deben descuidarse, porque cuando el poder blando o el intento de tomar el control mediante el poder blando, como en el caso de Nicaragua, es derrotado, ellos todavía mantienen como segunda opción la posibilidad de intervenir. ¿Y por qué lo hacen? Por cuestiones prácticamente geopolíticas, pero que tiene que ver más con el acceso a recursos. Y existen documentos y discursos de las Fuerzas Armadas estadounidenses donde claramente ellos se consideran los garantes de la seguridad y el objetivo principal no es ni la seguridad, ni el bienestar, ni la democracia, ni los derechos humanos de los pueblos. Es tener pleno acceso a las materias primas y los recursos con los que cuenta cada país de Latinoamérica. Y la señora Richardson lo dijo clarito. Nosotros en Nicaragua necesitamos del agua, en Venezuela del petróleo, en Bolivia, Chile, Perú, México, el litio, y en el resto de países el oro. Vean, por allá por tal vez en 1950, 1952, todos los países que creaban resistencia o tal vez se convertían como una especie de obstáculos para Estados Unidos, eran atacados. Recordemos en 1954, en el país gobernado desde siempre por la derecha. Por eso es que el imperio tiene intereses, no tiene amigos. Para cerrar con este pequeño análisis que les estaba haciendo.
Vean, fíjense bien. 1954 en Guatemala, que siempre ha sido aliado de Estados Unidos, que siempre ha compartido la ideología capitalista y aún siendo tercermundistas se han sentido identificados, fue atacado por Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque se estaban oponiendo a que Estados Unidos tuviera acceso y control total de sus recursos naturales. Por eso es que en esto hay que tener claro que Estados Unidos no solamente está vislumbrando o implementando lo que ya se veía venir hace años, y era el desgastado concepto y tema de la guerra contra el comunismo. O sea, ¿qué es lo que le mantuvo a su sociedad? Hey, resulta que en el planeta Marte hay comunismo, vamos a invadir Marte. Es que en Plutón también hay comunismo. Ese era el cuento antes. Comunismo, socialismo, dictaduras son los temas que ellos buscan como pretexto o excusas para invadir los países. Pero el verdadero comunismo son los recursos naturales. Fue el verdadero comunismo en los países que no tienen recursos ni riquezas naturales. Es el tema geopolítico. Es la ubicación geográfica donde nos vamos a instalar y de ahí seguir dominando. Seguir con el tema neocolonial. Entonces, todas estas informaciones que les he brindado son claras injerencias de Estados Unidos y que hay que defenderlas. Así te dice la derecha. Vamos a defender esta injerencia porque, obviamente, de ella vivimos. De la plata. Entonces, pues hemos llegado prácticamente al final del programa el día de hoy y nos vamos a escuchar mañana, si Dios así nos lo permite, en otro programa más. Patria Libre de Imperialismo Morir.